Hola la banda, mi nombre es Francisco Arreola y hoy vengo a hablarles un poco de la obsidiana y otros tantos elementos de la tierra que nos acompañan en nuestro camino. La obsidiana específicamente es un mineraloide que, como su nombre lo dice, no es precisamente un mineral en toda su entereza de la palabra, ya que tampoco se llega a definir en su estructura molecular ni entre mineral ni cristal. Se queda en un punto intermedio entre los dos, ya que tiene reacciones de las dos partes. Es derivado de esta situación que tiene una gran potencialidad de actuar como si fuera un gran magneto, ya que su estructura molecular está en constante cambio dependiendo del impulso que ella reciba. Así, si es recibido por un impulso, es como una piedra. Sin embargo, con la luz es como si fuera un ámbar, que viene siendo otro de los elementos de la tierra de los que vamos a hablar hoy. Este en específico es una obsidiana mexicana del lado de Jalisco. Hay muchas diversidades de este propio elemento, desde el color y hasta la manera en la que la podemos encontrar. Esta estaba en la superficie, no hubo que hacer gran trabajo de minería por ella, y es del tipo que le llaman nevado, que tiene un poco de manchas blancas dentro de la negrura que la corresponde. Hay otros tipos como la arco iris, que si la pones tú ante el sol vas a poder notar una serie de tonalidades distintas, no solo un color en específico. Hay otra que es verdosa, que esa verdosa es endémica de México. Solo se da en una mina que está en Hidalgo, y de esa mina se ha extraído ancestralmente dicho mineraloide, dicho elemento, ya que viene desde los abuelos de la cultura que habita estas zonas geográficas, que serían los aztecas y gente tolteca y demás, que ya extraían de esta mina, ya explotaban dicho material. Y no solo ellos, sino que también tenían ya sus rutas comerciales abiertas, de tal manera que se ha llegado a encontrar de este tipo de obsidiana y trabajo tradicional en partes de templos incas, en viejos cementerios apaches y de culturas nómadas del norte del continente. Entonces realmente esto nos habla de la gran capacidad comercial que tenían en aquel entonces en los pueblos que habitaban estas tierras geográficamente, y que tenían intercambio a lo largo de todo el continente y comercio con todos ellos. Era un elemento que en aquel entonces se utilizaba mucho como herramienta, dada su capacidad de sacarle filo y de poderla trabajar como si fuera un cristal. En aquel entonces la llegaban a trabajar inclusive con hueso de venado, se tallaba. Hoy en día, por ejemplo, hay veces que hay gente que ya la trabaja con martillos de torno con punta de diamante, que son muy fuertes para materiales muy resistentes, que si no la trabajas adecuadamente llega a ser muy duro de trabajar. También se da la cualidad de que llega a ser demasiado filosa, inclusive más que el acero. Llega un punto en el que el acero empieza a fragmentarse su filo, y la obsidiana al contrario la puedes observar con un microscopio de láser, y ahí llega a ser pulcro su filo, no se troza en ningún momento. Inclusive hay médicos que ya la usan prefiriendo el bisturí y el escalpelo regular. Inclusive se tiene gran pensamiento y gran idea respecto a todas las cualidades que tiene, ya que dentro de su reactividad molecular que tiene ella como simple elemento de la naturaleza, es magma del centro del núcleo de la Tierra, que sale por medio de los volcanes, y al salir se vuelve un material duro, ¿no? Sólido, se solidifica. En realidad no es lava, es distinto a la lava. No es el pedernal, por ejemplo, como el que se encuentra en el espacio escultórico, son muy diferentes elementos. Esta tiene propiedades de cristal, como les explicaba, puede reflejarse tu persona en él y puedes verte realmente lo que vendría siendo como una especie de reflejo negro, porque pues es el color que impera al elemento. Y esto dio mucho a pensar a una serie de filosofías que se generaron en base a la
herramienta que es, que por ejemplo se hacía el cuchillo, ¿no? Y el cuchillo podía ser para cortar y hacer algunas actividades que incluyeran algún objeto filoso, incluyendo la guerra, por ejemplo. Entonces era desde su concepto ya muy dual, y entonces los abuelos la ponían en un lugar especial porque también se hablaba de que ayudaba como tal, como herramienta, y aparte que en algo que se consideraría quizás como fantasioso o mágico en aquellos entonces, se vivía mucho que ayudaba, por ejemplo, a cortar con las malas vibras, a proteger ya fuera un espacio o a una persona con un espejo de las densidades, y a provocar como realmente un efecto en el lugar donde estuvieran. Y pues bueno, esto equiparándolo a lo que ahora conocemos de su infraestructura molecular y lo reactiva que es, ahora entendemos que es como si fuera un gran magneto, solo que a diferencia de los magnetos no tiene precisamente una fuerza de atracción con los metales, más sin embargo sí tiene una reacción sobre las cargas bioenergéticas y bioelectromagnéticas, ya sea de nuestro cuerpo, ya sea del entorno en el que estamos, y ya se pierde un poco, como ya no se toma tanto en cuenta que sea una situación fantástica, maravillosa o mágica, sino que realmente ya ahora se observa desde el punto de nivel atómico y de los desequilibrios de las cargas neutrones, protones y electrones que puedan existir, y que este poderoso elemento nos va a ayudar, dado a que al estar en contacto con el centro de la Tierra tiene una neutralidad natural. Nosotros al sostenerla en nuestras manos o ponerla sobre algún punto específico de nuestro cuerpo o de nuestra casa o de algún lugar en total, en general, se va a hablar de que va a tener una reacción transmutadora de la densidad que tenga a su alcance, a su alrededor. Va a ayudar a transmutarse en una energía sutil, o en su defecto, cuando se tiene una sobrecarga positiva, nos va a ayudar a neutralizarla, a regresar a su núcleo idílico, o en su defecto una sobrecarga, un sobreestímulo de carácter negativo, nos va a ayudar de igual forma a centralizarlo y a mantenerlo ionizado. En este caso, por ejemplo, a diferencia de los cuarzos que se deben de lavar en fechas específicas de luna llena con agua salada y tienen ciertos procesos, la obsidiana por sí misma se limpia por sí misma. Nosotros podemos apoyarla, ionizarla, llevándola a lugares donde pueda cargarse de una energía especial, o poniéndola por ejemplo en el sol, dejándola al expuesto en la luna, o también podemos llevarla igual aquí en México, por ejemplo, hay muchos lugares reconocidos por sus especificaciones, digamos, energéticas, como templos de Teotihuacán, Tepoztlán, Malinalco, Monte Albán, Tajín. Hay muchos lugares que inclusive no tienen tanto renombre, como Cuicuilco, como Mixcoatl, que inclusive está por ejemplo aquí en la ciudad, ¿no? Y entonces podemos llevarla como a estos puntos, y no solo a ella, sino que también nosotros vamos a encontrar una acción purificante y reenergetizante para reencontrar eso que a veces se contamina, ¿no? Por ejemplo, por estar simplemente en la calle en contacto con demasiado movimiento, con demasiado de lo que a veces la gente carga, y por ejemplo llegamos ya sea a la escuela o la oficina, al lugar de trabajo, donde muchas veces tenemos contacto con situaciones a veces muy densas, a veces pesadas. Inclusive el simple hecho de estar rodeado de aparatos electromagnéticos va a generar un campo de la misma naturaleza que a nosotros como personas nos va a generar una afectación. Solo de pensar que todo el día tenemos pegado el celular, por ejemplo, esa propia energía que va deteriorando y que va generando una especie de sí sería una fractura en nuestro organismo y en nuestro funcionamiento natural del cuerpo. Y pues bueno, realmente es como darles una plática muy leve y muy
sintetizada a gran escala de lo que, por ejemplo, en este caso, lo que es la obsidiana, el ámbar y el jade pueden, como al estar en contacto con nosotros, ¿no? Por ejemplo, la obsidiana se toma mucho en cuenta para energías de vibración densa, tomando en cuenta una escala cromática de lo más profundo, lo más denso, a lo más alto, lo más sutil, podríamos ponerla que esta se pondría hasta abajo, ¿no? El ámbar, por ejemplo, al ser resina de árbol que va creciendo y se va quedando petrificada con los minerales que está en su entorno, y a la vez al entrar en contacto con la luz se solidifica, es prácticamente como el alma del árbol que ha sido atravesada por la luz y se volvió dura, y entonces esta se tiene muy como pensada hacia las virtudes de la luz más bien, entonces va más bien como dirigida dentro de la misma escala cromática, iría en las partes de arriba. El jade, al igual que la obsidiana, viene del fondo de la tierra, sale entre las capas tectónicas cuando hay movimientos telúricos, el jade sube. O sea, por ejemplo, ahora que estuvieron los temblores, que hubo unas luces medio incomprensibles, también en su parte son como estos pequeños rayos de energía que se generan cuando esas gemas entran en fricción entre sí mismas, y es como un chispazo de energía al ser expuestos a los fuegos fatuos que naturalmente ya expresa la tierra. Y entonces se habla mucho de que todo esto se encuentra sin gran necesidad de muchas cosas. Por ejemplo, en este país, México, hay yacimientos de obsidiana repartidos en varios lugares del país, también asimismo de ámbar y de jade en la parte sureste del país, ya más tirándole rumbo a Chiapas, Guatemala y toda esa zona, es muy abundante. Y pues bueno, también hacer como un poco de mella y conciencia aquí, ya que es algo que muchas veces nosotros no conocemos y que vemos simplemente como algo extraordinario o ajeno que no alcanzamos a comprender, y hay otras personas que aprovechan que a nosotros lo volteemos a ver como muy aparte. Y por ejemplo, ahorita en Chiapas se está teniendo grandes problemas porque empresas joyeras chinas están llegando a explotar el ámbar de una manera muy indiscriminada, y esto está dando una afectación total a el entorno donde está. Entonces realmente hay mucho, es parte del propio compartir acerca de dar a conocer las cualidades y las propiedades especiales que tienen este tipo de elementos, y que están realmente al alcance de la mano y son parte de la propia carne y de la tierra. Y no hay mucho. Por ejemplo, esta obsidiana que les estoy aquí mostrando, yo así como la recogí en el bosque, así la ando cargando, y así se comparte realmente. Se puede trabajar, se le pone otro tipo de intención, y a lo mejor, por ejemplo, ya se le hace alguna evocación con algún signo, algún animal, pretendiendo como que tenga algún tipo de mensaje inscrito en ella, ¿no? Y realmente ya es más bien como esa la intención que uno pone. Más sin embargo, en general nos van a apoyar mucho sobre todo con los, no tanto en el plano material, en la acción, que sí vamos a ver realmente una modificación en él, sino que realmente todo este tipo de elementos tienen más campo de acción en lo emocional, en lo mental, en lo que se podría llamar psicológico, en las cuestiones del alma. Sostener, por ejemplo, la obsidiana para personas que tienen problemas de ansiedad o cuestiones así, es muy bueno. Y por ejemplo, en vez de que ahora que recientemente se pusieron de moda estar con los spinners, yo recomendaría, por ejemplo, no sostener una obsidiana en los dedos y pasearla entre las manos. Dar masajes con ella son deliciosos y nos ayudan tanto al que da el masaje como a quien recibe el masaje, a que la energía fluya, a que es como si fuera un río de agua que se contamine y que se van generando pequeñas presas con aquello que se queda estancado. La obsidiana nos va a ayudar a liberar todas esas sobrecargas y a que fluya natural y plenamente esto, ¿no? Y pues bueno, realmente también a su vez como que agregar un apéndice, porque pues bueno, con lo mismo que menciono yo, que hay personas que están explotando. Por ejemplo, vamos a ir a los lugares como Teotihuacán y demás, que vamos a ver que ahí mismo la venden.
Y saben, realmente es algo muy bonito porque muchas veces no tenemos conciencia o pensar de lo que nos estamos llevando a nuestra casa, y realmente estamos tomando un pedazo del corazón de la tierra y llevándolo a nuestro espacio a que reaccione y a que cambie las cosas, porque realmente así es un elemento tan fuerte que donde esté y como esté va a tener una acción transmutadora. Entonces, pues bueno, por mi parte compartir esta pequeña información que es muy corta y muy leve en base a todo el océano que existe, y bajo la intención de que se dé a conocer más y de que por supuesto sea valorado y apreciado, ¿no? Por aquellas que tengan la oportunidad de estar en contacto con ella y que a lo mejor no sabían, ¿no? De todo lo que en lo que les puede apoyar y ayudar, y a lo mejor también tienen otros elementos de la naturaleza que también tienen dudas, ¿no? Y que les da curiosidad saber de dónde es su origen, o de dónde